de incidencia, ¿no?, que vienen a ser los casos nuevos, y de prevalencia, que vienen a ser todos los casos, ¿no?, son diversas según la metodología aplicada y las características de la población estudiada, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, estudiar la epilepsia, la epidemiología de la epilepsia en el Perú, que hacerlo, por ejemplo, en países desarrollados, porque las causas son completamente diferentes. Allá, por ejemplo, predomina, ¿no?, las patologías degenerativas, ¿no? En nuestro país predominan básicamente las patologías infecciosas, inflamatorias, parasitarias, ¿no?, o aquellas epilepsias que son aquellas que son prevenibles, ¿no?, como por ejemplo las infecciones, como la tuberculosis, por ejemplo la neurocisticercosis, o los mismos traumatismos también, ¿no?, o las secuelas de encefalopatía hipóxico-isquémica, perinatales, que mediante buenos programas, ¿no?, digamos a nivel ministerial, lineamientos de política, ¿no?, para combatir esto, se puede evitar llegar, digamos, a esta secuela que viene a ser la epilepsia, ¿no? La incidencia es aproximadamente de 100 a 120 por 100.000 habitantes al año, y la prevalencia de epilepsia activa, o sea, aquella en la cual, ¿no?, en los últimos 2 años hay persistencia de crisis, ¿no?, es de 5 a 8 por 1000 habitantes. Ambas tasas se pueden incrementar en regiones rurales o de pobreza, ¿no?, por básicamente los factores que hemos mencionado, ¿no?, las condiciones sanitarias que pueden llevar a infecciones parasitarias, ¿no?, o infecciones bacterianas, micobacterianas, como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no?, o a veces también, digamos, el pobre, digamos, control prenatal que puede existir en las gestantes en determinadas áreas, ¿no?, en relación obviamente con la pobreza que puede existir, ¿no?, las malas condiciones de salud. Entonces, esto hace, digamos, que las tasas de epilepsia se puedan incrementar. Evidencias epidemiológicas, digamos, son la base para la elaboración de políticas sanitarias, ¿no? Sin trabajos, ¿no?, de epidemiología de las epilepsias, ¿no?, en sus diversos tipos, va a ser muy difícil realmente establecer programas, ¿no?, y lineamientos de política en relación a las epilepsias, ¿no? Sobre todo en lo referente a la prevención primaria, ¿no?, la recuperación accesible de los enfermos y la atenuación del impacto psicosocial, porque la epilepsia es una enfermedad que tiene un impacto psicosocial muy alto, ¿no?, y una gran estigmatización, ¿no? Entonces nosotros estamos luchando por mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no?, y tratando de reducir este impacto. La investigación es prioridad, ¿no?, en la medicina en general, ¿no?, pero más en el campo de la epilepsia, en el cual no se ha hecho mucha investigación a lo largo del tiempo, ¿no?, y debe ser reforzada, pues, en los diversos órdenes. Las definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es no es lo mismo decir crisis epiléptica que decir epilepsia, ¿no? Esta es una de las definiciones últimas, ¿no?, del año 2005, con después vinieron la definición ya que está, digamos, rigiendo la actualidad, ¿no?, que es la del 2014, ¿no? Pero esta definición es prácticamente una definición clásica que se repite, ¿no?, hasta la actualidad. Crisis epiléptica viene a ser la presencia transitoria de síntomas y o signos debidos a una actividad anormal, excesiva y sincrónica del cerebro, ¿no? Vale decir, no es la activación de o la irritación de una determinada red, ¿no?, neuronal, ¿no?, la cual va a tener manifestaciones dependiendo de su localización, ¿no?, de su ubicación, ¿no?, y que va a dar obviamente manifestaciones propias, ¿no?, del tipo de función de esa red, de esa zona. ¿Y qué cosa es la epilepsia? La epilepsia básicamente está en relación con la recurrencia de dichos eventos, ¿no? Estos eventos pueden ser focales o pueden ser generalizados. Focales cuando, ¿no?, se produce la activación, ¿no?, de una determinada red neuronal, ¿no?, de manera hipersincrónica, como se menciona aquí, ¿no? Hay descarga de dichas neuronas y las manifestaciones clínicas van a depender de la región que está afectada, ¿no? O a veces, ¿no?, en algunos tipos de epilepsia, dichas descargas
pueden ser, digamos, bilaterales, bihemisféricas, como ocurre, por ejemplo, en las epilepsias generalizadas, ¿no? Entonces, digamos, eso daría origen a una crisis generalizada, mientras que lo previo que mencioné, crisis focales, ¿no? Entonces, de manera general, es una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar crisis, ¿no? Hay una condición en el cerebro que predispone a la persona a la recurrencia de dichos eventos, ¿no? Y a su vez esto va a generar consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales, afectando la calidad de vida de los pacientes. Entonces, la definición de la epilepsia requiere de al menos una crisis epiléptica. Clásicamente, en los años 90, inicios del año 2000, ¿no?, se consideraba, ¿no?, de 2 crisis a más, ¿no? En las últimas definiciones se habla también de la recurrencia de las crisis, pero también bajo ciertas condiciones se puede considerar que con la presencia de una sola crisis epiléptica y siempre y cuando que exista la predisposición a la recurrencia de las crisis, dependiendo obviamente de la condición, el contexto que tiene el paciente, se puede ya llamar epilepsia. Entonces, en la práctica, en realidad, esta definición se aplica como la aparición de 2 crisis no provocadas, no con más de 24 horas de separación. Porque cuando se presentan dentro de las primeras 24 horas más de una crisis, estamos hablando de crisis única, ¿no? Si, digamos, estas crisis son crisis que se presentan de manera espontánea, ¿no?, y no provocadas, por ejemplo, ¿no?, por privación de sueño o por algún fármaco, alguna intoxicación, ¿no?, que, digamos, el paciente pueda haber tenido, ya sea por drogas, alcohol, qué sé yo, ¿no?, o algún otro factor, como por ejemplo alguna infección o fiebre, ¿no? Si no hay ninguno de estos factores que les he mencionado y las crisis se presentan, ¿no?, con más de 24 horas de separación, estaríamos hablando ya de una epilepsia. Si dichas crisis se presentan, digamos, dentro de 24 horas, ya entonces estamos hablando de crisis única, ¿no? Y, digamos, si es que las crisis se presentan bajo las condiciones que les he mencionado, ¿no?, estaríamos hablando de crisis provocadas. No es lo mismo, ¿no?, estos 3 términos. El hecho de una crisis, que se presente una crisis convulsiva o una crisis epiléptica, uno tiene que ver, ¿no?, el contexto en el que se presenta para poder definir. Entonces, esos conceptos son muy, muy importantes. La definición del 2014 no ha variado realmente mucho, ya agrega por ahí un par de cosas. Entonces habla, ¿no?, de la definición como al menos 2 crisis no provocadas, siempre el término de crisis no provocadas, ¿ya?, o reflejas, ante algún estímulo reflejo, ya sea sensorial, sensitivo, ¿no?, externo, ¿no?, con más de 24 horas de separación. Hasta ese momento no tenemos mayor diferencia con la definición que les mostré en la diapositiva anterior. Se mencionó también que podía tratarse de una sola crisis no provocada, ¿no?, o refleja, que también mencioné un poco en la diapositiva anterior, pero siempre y cuando que haya una probabilidad de presentar nuevas crisis en los siguientes 10 años, ¿ya? Y la otra definición es el diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿no? Un síndrome epiléptico viene a ser, no sé si ustedes probablemente habrán escuchado aquellas condiciones epilépticas, encefalopatías epilépticas de la infancia, ¿no?, con crisis muy, muy catastróficas, por ejemplo el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no?, que son niños que tienen, digamos, grandes daños cerebrales, ¿no?, difusos, y que presentan crisis, ¿no?, que no controlan con la medicación habitual. Entonces, digamos, eso corresponde, por ejemplo, a algunos tipos de síndromes epilépticos, ¿no?, condiciones que presentan, ¿no?, diversas etiologías, porque pueden ser generados por diversas causas, pero que tienen una evolución, ¿no?, una evolución característica, ¿no?, tienen un determinado tipo de crisis, tienen determinados hallazgos en el examen neurológico, tienen alteraciones, digamos, en el estudio del electroencefalograma muy característicos, y también tienen una respuesta específica a determinadas drogas.
O sea, tienen características comunes, pero tienen etiologías variadas, diversas. Entonces, esas condiciones epilépticas reciben el nombre de síndromes epilépticos, y cuando uno logra diagnosticar un síndrome de este tipo, ¿no?, ya estamos hablando también de epilepsia, ¿ya? Aunque digamos no haya presentado el paciente, digamos, una gran recurrencia de crisis, ¿ya? Entonces, eso es importante considerar. Ahora, la epilepsia no tiene que durar necesariamente toda la vida. Hay algunos casos en los cuales, digamos, remite la epilepsia, ¿no? Y se considera epilepsia resuelta si es que el paciente lleva 10 años sin crisis, ¿ya?, y no ha recibido fármacos antiepilépticos durante al menos los últimos 5 años. Ya, esa es epilepsia resuelta. O sea, tiene que tener un tiempo prolongado en el cual no haya tenido crisis y también en el cual no haya recibido fármacos antiepilépticos, que este periodo es de 5 años. O siempre y cuando que haya superado la edad correspondiente a un síndrome epiléptico. Por ejemplo, hay un síndrome, o sea, los síndromes epilépticos y las epilepsias pueden ser de 3 tipos. Pueden ser genéticos, ¿ya?, pueden ser secundarios a una lesión estructural, ¿no?, que se conoce como epilepsias estructurales o epilepsias sintomáticas, ¿no?, o pueden ser aquellos que se comportan como si fueran epilepsias sintomáticas, pero en los cuales no se encuentra ninguna lesión en el cerebro. Esos son los 3 tipos de síndromes epilépticos o epilepsias también, porque entran en un mismo saco. Entonces, dentro de los síndromes genéticos, por ejemplo, está la epilepsia de ausencias, ¿no?, que ustedes deben haber visto, deben haber escuchado. Está también un síndrome epiléptico que se llama epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, estos síndromes son edad dependientes, o sea, se presentan en una determinada edad. A veces puede arrastrarlo, digamos, hasta etapas posteriores, pero tienen generalmente una edad de inicio, ¿ya?, ¿no? Y a veces, digamos, en algunos de ellos, por ejemplo, como la epilepsia de ausencia, ¿no?, una vez que llega a la adolescencia puede desaparecer. Si tiene otro fenotipo diferente al de las epilepsias de ausencia, porque a veces hay algunos tipos de epilepsia genética, ya que cursan también con crisis de ausencia. Entonces, pero en realidad no son la epilepsia de ausencia propiamente dicha. Entonces, comienzan a presentar otros tipos de crisis. Pero si es propiamente la epilepsia de ausencia, como les menciono, empieza en la infancia, las ausencias típicas, y en la adolescencia se retira. Entonces, a eso, digamos, cuando sucede ese fenómeno, ¿no?, en determinados tipos de epilepsia, como por ejemplo la epilepsia de ausencia en este caso, estamos hablando, ¿no?, de epilepsia resuelta, epilepsia curada, ¿no? De manera general, en otros tipos de epilepsia se aplica esto que estamos mencionando acá, que debe tener 10 años sin crisis y por lo menos 5 años sin tratamiento antiepiléptico. Aunque no lo crean, sí hay algunos tipos de epilepsia en los cuales se logra esto, ¿ya? Entonces, eso es importante considerarlo, ¿ya? Obviamente, en el otro extremo están las epilepsias refractarias, pues las epilepsias de difícil control, ¿no? También hablamos de epilepsia curada, por ejemplo, cuando el paciente es sometido a una cirugía de epilepsia. Entonces, en esos casos, ¿no?, si uno saca el área epileptógena, la zona epileptógena que uno, ¿no?, la obtiene mediante estudios prequirúrgicos, ¿no?, bien concienzudos, después de varias evaluaciones, y uno retira esa zona epileptógena, el paciente se puede curar. Entonces ahí también se puede hablar de epilepsia resuelta, ¿no? Los chicos que han rotado, ¿no?, en el servicio de epilepsia conmigo han visto algunos casos de este tipo, ¿no? Han preparado sus casos clínicos de este tipo de pacientes y han podido comprobar eso, ¿no? El prototipo de eso es la epilepsia del lóbulo temporal, ¿no?, secundaria ¿a qué, Diana? ¿A qué patología? Esclerosis mesial temporal o esclerosis del hipocampo, ¿no?, que es la causa más frecuente de epilepsias secundarias refractarias, epilepsias focales, ¿no? Este es el concepto de síndrome epiléptico que ya se los dije, ¿no? Solamente para recordar
es la asociación de un tipo o varios tipos de crisis, ¿no?, con alteraciones electroencefalográficas interictales o ictales. O sea, estas características que están acá son características que son comunes a todos los pacientes que tienen este síndrome. Lo único que varía es la causa, ¿no? Por ejemplo, puede haber síndrome de Lennox-Gastaut, secundario a algún tumor, síndrome de Lennox-Gastaut, que es secundario, por ejemplo, a una malformación del desarrollo, síndrome de Lennox-Gastaut, que es secundario, ¿no?, a un problema perinatal, por decir, pero las características son las mismas, ¿no? Entonces, puede haber o no compromiso del sistema nervioso central y otros componentes, como la edad de inicio, ¿no?, la gravedad y un curso evolutivo. La gravedad, el curso y la respuesta al tratamiento con fármacos antiepilépticos dependerán fundamentalmente de la etiología, ¿no? No es lo mismo tratar un tumor porque lleva a un síndrome de Lennox-Gastaut que tratar una malformación del desarrollo, ¿no?, o una secuela de una encefalopatía perinatal, por ejemplo, con anoxia, por decirlo. Entonces, ejemplos hay mil, ¿no?, y los podemos ver sobre todo en el área de la neuropediatría, ¿no?, en las encefalopatías, se le llama epilepsias catastróficas. Y de acuerdo a esta etiología se reconocen tres categorías, que es la que les dije, ¿no?, genéticas, estructurales, metabólicas y desconocidas. Clásicamente a estas se les llamaba epilepsias primarias, a esta de acá epilepsias secundarias, ¿no?, porque estas eran, las primarias eran secundarias a una alteración genética. Se les llamaba también idiopáticas. Probablemente ustedes escuchen, ¿no?, en sus rotaciones, epilepsia idiopática, epilepsia sintomática, ¿no? Ya saben ahora ustedes a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, estas serían las epilepsias secundarias, y estas de acá, las epilepsias, ¿no?, criptogénicas, le llamaban clásicamente. Criptogénicas porque se supone que hay un origen, pero ese origen no se conoce, no es posible determinarlo, no es posible demostrarlo mediante un estudio de imagen, ¿ya? Y previo al decir epilepsia desconocida, se le llamaba también probablemente sintomática. ¿Por qué probablemente sintomática? Porque eran epilepsias que son epilepsias que se comportan como epilepsias sintomáticas, o sea, como si tuvieran una lesión, ¿ya? Pero al momento de hacer el estudio de imagen no puedo demostrar, no puedo encontrar, lo cual no quiere decir de que yo no la deba manejar como una epilepsia sintomática, porque se comporta como una epilepsia sintomática. Entonces, eso es importante, ¿ya? Es importante que ustedes sepan diferenciar. Acá algunas características, ¿ya? Las epilepsias genéticas, conocidas como idiopáticas, como les estaba mencionando, la epilepsia es el resultado directo de un defecto genético conocido o presumido, y en este grupo la manifestación principal es la epilepsia, las crisis epilépticas, ¿no? Mientras que en los otros grupos, aparte de la epilepsia, hay otras manifestaciones como retardo mental, hay alteraciones en el examen neurológico, ¿no? Hay otras características, ¿ya? Entonces, básicamente no hay deterioro cognitivo, por ejemplo, en esta de aquí, en las epilepsias genéticas, ¿no? El examen neurológico es normal completamente. Lo único que hay vienen a ser las crisis epilépticas y antecedentes familiares en un buen porcentaje de pacientes, porque a veces también no hay antecedentes familiares. Entonces, ¿no?, ya nosotros con la experiencia ya podemos identificar los tipos de crisis, ¿no?, y nos damos cuenta directamente, ¿no?, que puede ser una epilepsia genética, una epilepsia primaria, como clásicamente se llama, ¿no? Y las epilepsias estructurales, ¿no?, metabólicas, llamadas sintomáticas, ¿ya? Las crisis son el resultado de alteraciones metabólicas o lesiones estructurales identificables en el cerebro. Y como les mencionaba, pues se caracteriza porque hay, ¿no?, la historia de un insulto del sistema nervioso central, ¿no?, que puede ser una secuela de una asfixia perinatal, ¿no?, un sufrimiento fetal, un traumatismo obstétrico, también puede llevar a esto, ¿no?, un traumatismo craneoencefálico, ¿no?,
puede haber un tumor cerebral, malformaciones en el desarrollo cerebral, ¿ya? Malformaciones vasculares, todo aquello que produce pues, ¿no? una lesión, ¿no? y se genere, digamos, ¿no? toda la cascada excitotóxica que lleva a la epileptogénesis, ¿no? de determinados grupos neuronales. Entonces, eso es importante ya tenerlo en consideración. Entonces, aparte, digamos, de esos antecedentes, vamos a tener crisis epilépticas, ¿no? que pueden ser focales, o pueden ser generalizadas, o pueden ser focales secundariamente generalizadas. Al momento que le hacemos el examen neurológico al paciente, le vamos a encontrar anormalidades, ¿no? No es como en las genéticas en las cuales no hay anormalidades en el examen, ¿no? Entonces, aquí sí podemos encontrar retardo mental, deterioro cognitivo, ¿no? El electroencefalograma también es diferente, es distinto, ¿no? Tenemos alteraciones en la actividad de fondo del electroencefalograma, ¿no? A diferencia de los genéticos en los cuales el electroencefalograma es limpio, lo único que vemos son las anormalidades epileptiformes, mientras que en estas epilepsias estructurales vamos a tener un electroencefalograma completamente desorganizado, su actividad de fondo no es normal y aparte tengo las anormalidades epileptiformes, igual que en las epilepsias probablemente sintomáticas o de etiología desconocida. El tratamiento también hay fármacos que se utilizan para manejar las epilepsias genéticas y hay otros para las epilepsias estructurales metabólicas. Las de causa desconocida, como les había dicho, ¿no? son las probablemente sintomáticas, ¿no? La causa de la epilepsia es desconocida, pudiendo ser un defecto genético o una condición aún no reconocida. Hay algunas alteraciones genéticas que pueden llevar a alteraciones en la estructura cerebral. Entre ellas, por ejemplo, tenemos ciertas malformaciones del desarrollo, ¿no? O a veces no siempre evidentes, ¿no? Pero que sus características clínicas orientan para una epilepsia probablemente sintomática o desconocida, ¿no? Se piensa que son sintomáticos, ¿por qué? Por sus características, ¿no? Por sus manifestaciones, por el cuadro clínico, ¿no? Pero la etiología no ha sido identificada aún. Encefalopatía epiléptica, algo les comenté, ¿no? Hay algunos tipos de síndromes epilépticos que, ¿no? presentan, sobre todo aquellos que son sintomáticos, o sea, aquellos que son estructurales, metabólicos, en los cuales hay un gran número de crisis epilépticas, ¿no? Y que las propias crisis epilépticas producen un deterioro cognitivo mucho mayor, un envejecimiento cognitivo cada vez mayor. Entonces, esos casos son los que se conocen como encefalopatías epilépticas, ¿no? Son trastornos en los cuales la actividad epiléptica por sí misma puede contribuir a que se produzcan severas alteraciones cognitivas. Vale decir, ¿no? Las encefalopatías epilépticas pasan por un deterioro cognitivo que es generado por la presencia repetida de las crisis epilépticas, ¿no? Y también hay alteraciones de comportamiento, son personas, ¿no? que, digamos, tienen conductas disruptivas, ¿no? Tienen también alteraciones psicóticas, ¿no? Entonces, digamos, esto va más allá de lo que cabría esperar, ¿no? propio, digamos, de la patología que tiene el paciente, ¿no? De por sí un paciente que tiene epilepsia puede tener alteraciones psiquiátricas, ¿no? Alteraciones del comportamiento, pero cuando ya esto va más allá de lo que se puede esperar, ¿no? propio, ¿no? para la epilepsia en sí, ¿no? ya uno tiene que sospechar que las crisis epilépticas están generando una encefalopatía epiléptica con un mayor deterioro cognitivo y mayores alteraciones en el comportamiento. ¿Ya? Entonces, esto puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? en malformaciones corticales, ¿no? y a veces pueden empeorar a lo largo del tiempo, ¿no? Esos niños, como les decía, por ejemplo, que tienen síndrome de West, ¿no? que son espasmos infantiles, ¿no? que después evolucionan a síndrome de Lennox-Gastaut. Son patologías que de repente algunos de ustedes
si han rotado en algún servicio de neuropediatría, tal vez las han escuchado más, ¿no? Las personas que, colegas que rotan conmigo, probablemente habrán escuchado que yo menciono en algunas oportunidades estos síndromes porque me parecen muy ilustrativos, ¿no? Para que ustedes reconozcan las encefalopatías epilépticas. Ya, entonces, crisis única ya les mencioné, ¿no? La crisis única es aquellas crisis que se presentan dentro en el lapso de 24 horas, mientras que epilepsia son aquellas, si ustedes recuerdan, aquellas crisis que se presentan con un intervalo mayor a 24 horas y que son crisis espontáneas, ¿no? O sea, aquellas en las cuales no hay un factor desencadenante, un factor provocador. Mientras que la crisis única, o sea, es la primera crisis, ¿no? Tiene una clasificación. Pueden ser crisis provocadas por toxinas, medicación, factores metabólicos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser crisis sintomáticas agudas y crisis sintomáticas remotas. Sintomáticas agudas es, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que le da un ACV, viene a la emergencia y a las pocas horas de hacer el ACV, o a veces debuta. Hay personas mayores, ancianos, por ejemplo, con ACV hemorrágico, ¿no? Que llegan a la emergencia en estatus epiléptico, ¿no? Entonces, ¿no? Que puede ser parcial o puede ser generalizado. Cuando ustedes le hacen el estudio de imagen, encuentran una hemorragia o encuentran un infarto, ¿no? Y el paciente ¿no? está presentando un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, aquellas crisis que se presentan en el contexto de una injuria aguda del sistema nervioso, la más frecuente es la injuria vascular, ¿no? También ya hemos visto algunos casos de vascular, los chicos que han rotado conmigo en emergencia, ¿no? Hemorragias, infartos, ¿no? Entonces, eso recibe el nombre de crisis sintomática aguda. ¿Por qué? Porque la crisis epiléptica se está presentando en el contexto de la injuria del daño agudo al sistema nervioso. Ejemplo, ¿no? Los infartos, las hemorragias. ¿En qué otro caso también se puede presentar eso? En caso de infecciones del sistema nervioso central. Por ejemplo, las meningitis, las encefalitis. Hemos visto encefalitis por herpéticas, por ejemplo, por herpes zóster, ¿no? O herpes simple tipo 1, tipo 2, ¿no? Que hacen encefalitis y hacen crisis epilépticas en ese contexto. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir, o sea, no existe ningún estudio que haya probado que eso se va a convertir en epilepsia. Puede que sí, puede que no. Vemos un gran porcentaje de epilepsias estructurales, secuelares, ¿no? Que tienen como antecedente el haber presentado una encefalitis, ¿no? Una meningitis, ¿ya? O una enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Entonces, el hecho de que un paciente llegue a emergencia con crisis epiléptica, si yo le diagnostico una meningitis, le diagnostico una enfermedad cerebrovascular o tuvo un traumatismo, un cráneo encefálico y en el contexto de la contusión hace una crisis, no quiere decir de que esto ya es epilepsia, ¿no? Van a ver ustedes de que, ¿no? Muchos colegas ya les dejan con el tratamiento por bastante tiempo, ¿ya? Pero no hay mucho criterio en realidad porque realmente no está comprobado, ¿no? De que el tratamiento los proteja del desarrollo de una epilepsia posterior, ¿ya? Y tampoco no quiere decir de que porque han hecho crisis, 1, 2 o 3 crisis, ¿no? en el agudo, que ellos vayan a continuar con crisis crónicas y hagan una epilepsia. Por otro lado están las crisis sintomáticas remotas, ¿no? Cuando ha habido una injuria cerebral preexistente. Es, por ejemplo, cuando han tenido, por decir, el mismo caso, pongamos, ¿no? Una meningitis, una encefalitis, una ACV, por decir, ¿no? Pero en el agudo no hicieron crisis, no hicieron. Pasó mucho tiempo después, ¿no? Años, 1 año, 2, 6 meses, 1 año, 2 años, y el paciente tiene crisis epilépticas. Entonces, en ese caso, si es solamente una crisis, estoy hablando de una crisis única, que puede ser su primera crisis, pero es sintomática remota, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente tuvo un daño cerebral, una injuria preexistente mucho tiempo antes, ¿no? O de repente no mucho tiempo antes, pero lo hizo pues con unos meses de anticipación y está iniciando con la presentación de crisis, que pueden repetirse y ya consistir en una epilepsia o puede ser solamente una crisis, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, en el caso de las crisis agudas, sintomáticas agudas,
¿no? Son crisis que se pueden presentar, ¿no?, dentro de la primera semana, ¿no? Y la primera semana o las 2 primeras semanas, y eso tampoco no implica que sea epilepsia, porque todavía está dentro del periodo agudo, ¿no?, del daño cerebral. Aparte tenemos que las crisis pueden estar asociadas con un síndrome epiléptico, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil que les había mencionado, ¿no? La epilepsia mioclónica juvenil es un síndrome genético, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no?, el paciente a veces puede llegar a emergencia, puede llegar, digamos, con una crisis epiléptica generalizada, por decir, ¿no? Y bueno, uno lo puede catalogar como primera crisis, ¿no? Pero en realidad, digamos, ahí cobra fuerza, ¿no?, el valor de la anamnesis, ¿no?, de la historia clínica. En esos casos, por ejemplo, en este tipo de epilepsia mioclónica juvenil, no son pacientes que por lo general ya han tenido otros tipos de crisis previamente. Han tenido crisis de ausencia, ¿no?, han tenido crisis mioclónicas, que son crisis de tipo sacudidas musculares, por decir, ¿no? Entonces, muchas veces estos tipos de crisis que les estoy mencionando ahorita son, pueden pasar desapercibidas, pueden haber pasado desapercibidas, ¿no?, por el familiar, por los profesores, ¿no?, por el mismo paciente, ¿no? Y lo que en realidad los lleva, ¿no?, a la emergencia es una crisis generalizada, ¿no? Entonces se puede pensar que no es una sola crisis o primera crisis, pero ahí se tiene que, ¿no?, uno tiene que hacer la anamnesis de la manera más adecuada, más concienzuda posible para poder ver si es que hay algunas otras crisis de por medio, ¿ya? Entonces, y hay otras no identificadas. Epilepsia refractaria es otra definición, es cuando el paciente no responde a los fármacos antiepilépticos habituales. Van a escuchar con mucha frecuencia el término epilepsia refractaria, ¿ya? O se llama también epilepsia de difícil control, o se llama también epilepsia fármaco resistente, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, ¿no?, la diapositiva es solamente referencial. Es necesario, ¿ya?, venir a la clase y escuchar todo, la experiencia que se trata, ¿ya? Entonces, la epilepsia, como les vuelvo a repetir, es la epilepsia que es resistente a los fármacos habituales, ¿ya? El paciente tiene que recibir 2 fármacos, dos esquemas farmacológicos bien dados, ¿ya? Estos esquemas pueden ser en monoterapia o pueden ser en politerapia. El primero, obviamente, en monoterapia tiene que ser, porque nunca se va a iniciar un tratamiento de epilepsia con politerapia, ¿no, Diana? Entonces, ¿no? Y el segundo esquema sí se puede rotar a un segundo fármaco, o puede asociarse un fármaco y consistir en una politerapia. Si yo, después de esos 2 esquemas, el paciente no me responde y yo tengo la certeza que mi paciente tiene epilepsia, porque a veces vienen pacientes que son tratados por epilepsia, pero en realidad no tienen epilepsia. Si yo tengo la certeza que mi paciente tiene epilepsia, que mi paciente yo le he dado el fármaco antiepiléptico para el tipo de crisis epiléptica, para el tipo de síndrome epiléptico que tiene el paciente, porque puede ser que mi paciente tenga epilepsia y yo le estoy dando un fármaco que le puede empeorar sus crisis, ¿ya? Entonces, si yo tengo certeza que todo eso está bien, que he llegado a las dosis máximas tolerables, ¿no?, sin llegar a tener efectos adversos, ¿no?, del paciente, ¿no? Y si mi paciente, a eso tengo que sumarle que haya sido un buen cumplidor de la medicación, o sea, que haya habido una adherencia o cumplimiento terapéutico, ahí recién yo puedo hablar de que mi paciente no responde a la medicación y que estoy frente a un paciente refractario, como ocurre, por ejemplo, con la esclerosis hipocampal, ¿no?, que han visto sus colegas en el departamento de epilepsia, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, ¿no?, y que vieron pues que era un paciente que había recibido 2 esquemas, ¿no?, que no había respondido y que merecía ya una evaluación prequirúrgica para cirugía, ¿no? Estos pacientes deben ir a una evaluación preoperatoria, de todas maneras, ¿no? Entonces, de estos pacientes, pues solamente un 5% terminarán siendo
tributarios de una cirugía, y los otros de repente a una optimización del tratamiento farmacológico o alguna otra alternativa, pero tenemos que darles una alternativa para que puedan mejorar su calidad de vida, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. La clasificación de las crisis se basa exclusivamente, ¿ya?, en la clínica, en la semiología interna. ¿Ya? Esta puede ser descrita por el paciente o algún testigo de la crisis, o observada directamente durante la monitorización por video EG, ¿no? Ellas también han visto, por ejemplo, ¿no?, que en nuestra unidad tenemos una unidad de monitorización por video electroencefalograma, en el cual, ¿no?, el paciente permanece varias horas y permite registrar las crisis epilépticas, ¿ya?, ¿no?, o aquellas crisis que no necesariamente son epilépticas, pero que parecen epilépticas, ¿no?, y que incluso se les retira la medicación a los pacientes, ¿no?, se les hace privación de sueño para poder registrar las crisis, sobre todo en aquellos pacientes que están en evaluación para probable cirugía, ¿no? Entonces, ahí es necesario contrastar lo que nosotros vemos con lo que el familiar dice que el paciente tiene en casa, ¿no?, o con los videos que los familiares a veces nos traen y nos permite contrastar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos los síntomas más prominentes, y para clasificar una crisis no tenemos en cuenta el electro, ¿no? Básicamente, para clasificar la crisis tenemos en cuenta las manifestaciones clínicas. El electro solamente es para ver si es que estas crisis son focales, ¿no?, o son generalizadas, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ya, entonces acá tenemos la clasificación. Las crisis pueden ser focales o parciales, ¿ya? Y las crisis pueden ser parciales simples si es que el paciente, digamos, no tiene una alteración en la conciencia. Estas pueden ser con signos motores, alucinaciones, somatosensoriales o sensoriales especiales, ¿no? O pueden ser con signos y síntomas autonómicos o con síntomas psíquicos, ¿ya? Por ejemplo, las pacientes... Diana, ¿paciente qué tipo de crisis tenía? ¿Parcial qué? Pero tenía aura, ¿no es cierto? ¿Cómo eran sus auras? ¿Se acuerdan? De segundos, ya, pero ¿qué es lo que la manifestación, Meredith? Digestiva. ¿Ah? Digestiva, no sé, tenían unas auras abdominales. ¿Qué más? Tenía miedo también, ¿no es cierto? En algunos casos tienen alucinaciones olfativas también, ¿se acuerdan? Entonces, eso generalmente ocurre en segundos, ¿no? Ahí el paciente es consciente, ¿no? Pero después, en algunos casos, a veces tiene miedo también el paciente, ¿no? Estas son auras. Entonces, esas son las crisis parciales simples, ¿no? Entonces, hay otras que son las crisis parciales complejas, que a veces empiezan como crisis parciales simples, ¿no?, y se continúan de alteración de la conciencia. O sea, el paciente tiene esas auras que han dicho sus compañeritas, ¿no?, y después el paciente se queda parado, se desconecta, ¿no?, y comienza a presentar unos movimientos que se llaman como automatismos, ¿no es cierto? Entonces, a veces se inicia como crisis parciales simples, o sea, tiene aura y después se desconecta, o sea, hay alteración de la conciencia, o a veces se inicia con trastorno de conciencia desde el inicio, se desconecta, ¿no? Entonces, eso es importante. Y hay otras que son secundariamente generalizadas, o sea, aquellas que, ¿no?, pueden ser crisis parciales simples que se generalizan, pueden ser crisis parciales complejas que se generalizan, o a veces pueden ser crisis parciales simples que pasan a ser crisis parciales complejas y después pasan a generalizarse, ¿ya? Lo más frecuente son las crisis parciales complejas, secundariamente generalizadas, pero pueden también haber con aura, ¿no? Las auras son las crisis parciales simples, por si acaso, ¿ya?, que son fenómenos epilépticos, ¿ya? Entonces, y las otras son las crisis generalizadas, ¿no? Las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas, crisis atónicas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas. Acá he traído unos, vamos a ver si corren, he traído unos, dime, son crisis parciales simples.
Las auras son crisis parciales simples. A veces antes de que se inicie la compleja, inicia como crisis parcial simple o aura, ¿no? Antes se decía que el aura era, o sea, cuando el paciente tenía una crisis parcial compleja, ¿no? Y tenía antes ese fenómeno, se llamaba como aura, ¿no? En realidad sabemos que es una manifestación epiléptica, son crisis parciales simples. Y se decía también que cuando se presentaban solitas, o sea, digamos las auras solas, se decía que eran crisis parciales simples, pero es realmente una tontería porque es lo mismo. Ya, entonces acá tengo les traigo unos videos para que vean. Dime. A ver, fuerte para mí. Dime. Claro, no tienen alteración de la conciencia, pues son crisis parciales simples. ¿Las qué? ¿Con síntomas motores? A ver, déjame ver ahí. Ya me está fallando. A ver, ¿dónde está? ¿En la primera? No, las crisis parciales, no, ahí de repente me faltó aclarar. Las auras son las manifestaciones sensoriales, sensitivas. O sea, las crisis parciales pueden ser crisis parciales simples y crisis parciales complejas. Las crisis parciales simples pueden ser motoras, ¿no? Y pueden ser no motoras, digámoslo así. Las no motoras son las auras. Y las auras pueden ser sensoriales, pueden ser sensitivas, ¿no? Pueden ser autonómicas, pueden ser abdominales, ¿no? Pueden ser psíquicas. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Me entendiste? Entonces, ahí vamos. Entonces, acá hay algunas crisis. Ya miren, van a observar. Esta es una crisis tónico-clónica generalizada. La paciente está en una unidad de video EEG. Observen. ¿Ya? Y van a ver, está con su electroencefalograma registrando, porque así son las unidades de video EEG. Y ahí miren ustedes, tiene unas sacudidas musculares. La paciente emite un grito que recibe el nombre de grito epiléptico. Tiene una extensión en extremidades superiores y en extremidades inferiores también, que es la fase tónica. Luego viene una fase vibratoria, ¿ya? Ahí el personal le asiste, ¿no? Le coloca oxígeno y comienza después a presentar unas sacudidas musculares que corresponden a la fase clónica, ¿ya? Entonces, esto corresponde a una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Con pérdida de conciencia de inicio, ¿ya? Desde el inicio. Ya, entonces, este es un tipo de crisis, ya tiene generalmente ocurre lo que es el grito epiléptico, inicialmente, que se produce por un espasmo de la glotis, ¿ya? Y luego ya se produce la fase tónica, con rigidez en extremidades, y luego viene ya la fase clónica, que vienen a ser sacudidas musculares breves, ¿ya? ¿No? Que generalmente duran un minuto y medio, ¿no? Y después viene una fase posictal, ¿no? En la cual el paciente queda relajado, a veces queda confuso, y en algunas, ya cuando el paciente comienza a recuperar la conciencia, el paciente ya presenta malestar general, puede presentar mareos, dolor de cabeza, náuseas, ¿ya? Entonces ese tipo de crisis es la crisis más frecuente, ¿no? El tipo de crisis más frecuente, ya que se ve. Miren ustedes, la paciente tiene unas sacudidas musculares, esas se llaman mioclonías, antes de la crisis. ¿Qué es lo que pasa? En los síndromes epilépticos genéticos o idiopáticos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Las crisis mioclónicas, las sacudidas mioclónicas preceden, ¿ya?, al desarrollo de la crisis tónico-clónica como tal. Se producen, ¿no?, en salvas, se llama así, las crisis mioclónicas. Vienen antes de la crisis tónico-clónica generalizada, ¿ya? Entonces, en aquellos pacientes que tienen un fenotipo de un síndrome epiléptico como la epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, que les mencioné antes, ¿no? A veces ocurre, bueno, generalmente ocurre ese fenómeno que se producen salvas de mioclonías previo al desarrollo de la crisis, ¿ya? Entonces,
Aquí tenemos otro tipo de crisis, que es la crisis tónica. Si ustedes ven el aspecto del niño, es un niño que está adelgazado, un niño, ¿no?, con una facies un poco especial, como si tuviera una cromosomopatía media dismórfica, ¿no? Son aquellos niños que tienen grandes daños a nivel de la corteza cerebral y que hacen encefalopatías epilépticas, pues como las que les he mencionado. Y ellos hacen crisis tónicas, ¿no?, con rigidez, ¿no?, en extremidades. Entonces miren ustedes, está en la unidad de video F con su mamá, y miren ustedes, en esto, miren ustedes cómo se produce una hiperextensión en extremidades, ¿ya?, ¿no?, un tanto asimétrica, ¿no? Entonces eso se conoce como crisis axorrizomiélicas, se le llama ya, axorrizomiélicas. Entonces son crisis muy breves que se presentan sobre todo durante las noches, pero también se pueden presentar diurnamente, y se presentan, por ejemplo, en el síndrome de Lennox-Gastaut, que es el síndrome que les había mencionado, ¿no? Esta es la crisis propiamente de la epilepsia mioclónica. La primera que les mostré es todo el complejo, ¿no?, con las crisis mioclónicas previas. Aquí solamente van a ver las sacudidas mioclónicas. El paciente, cuando le están haciendo la fotoestimulación, que es una maniobra de activación del electroencefalograma, ahí a veces se desencadena, ¿no?, las sacudidas mioclónicas, ¿ya? Activa la corteza cerebral y se puede ver. Miren ustedes, la paciente está interactuando con su interlocutor ahí, qué pena que acá no se escucha, pero miren ustedes las sacudidas en extremidades superiores, ¿ya? Se ve muy brevemente, presten atención y van a ver. Aquí, miren ustedes, miren la sacudida del miembro superior derecho, miren ahí, en ambos, ¿ya? Generalmente se presentan durante las mañanas, y a veces se presentan en salvas en un mayor número, y eso es lo que precede a veces a las crisis tónico-clónicas generalizadas. Eso es cierto, eso lo comprobamos con los pacientes, eso lo vemos. Entonces, esas son crisis generalizadas, ¿ya?, en las cuales se dice que hay una pérdida de milisegundos, pérdida de conciencia, lo que describen, aunque impresione que no, realmente, ¿no?, pero son crisis generalizadas. Está en la unidad de video EEG. Acá esa es la crisis de ausencia que les dije antes, ¿ya? Son niños, ¿ya?, que se desconectan del medio, a veces hacen mioclonías palpebrales también, y presentan durante esa desconexión, ¿no?, los grafoelementos correspondientes a la crisis de ausencia, ¿no?, que son, ¿no?, complejos punta onda de 3 ciclos por segundo, complejos punta onda de 3 ciclos por segundo, sin alteración de la actividad de fondo, de la actividad de base. Entonces miren ustedes, este es el electroencefalograma, esta es su actividad de fondo de la paciente normal, ¿ya? Y miren ustedes lo que va a pasar, ¿ya? La niña está interactuando, la están haciendo hiperventilar. En un electroencefalograma existen unas maniobras de activación, ¿ya? Son la apertura y cierre ocular, son la hiperventilación y la fotoestimulación. Ya, la fotoestimulación es con un aparato luminoso que emite ondas luminosas, se llama estroboscopio, ¿ya?, o fotoestimulador. Entonces, esto se hace justamente para desencadenar descargas epilépticas en algunos pacientes en los cuales no está claro. Dime. ¿La privación de sueño? No, en algunos casos. La privación de sueño también es otra forma de activar el cerebro. Pero lo que se hace en el electroencefalograma habitual, el de 30 minutos, el convencional, son 3 maniobras de activación. La apertura y cierre ocular, ¿no?, mediante la cual nosotros tenemos un ritmo alfa, que es el ritmo de vigilia del paciente despierto en regiones posteriores, y el ritmo beta en regiones anteriores. Son ritmos rápidos. Esos son ritmos normales del adulto normal, ¿ya? Normal del adulto en vigilia, ¿no?, y con los ojos cerrados. Cuando el paciente abre los ojos, ¿no?, el alfa desaparece, ¿ya?
cuando vuelve, digamos, a cerrar los ojos, reaparece el alfa. Entonces hay algunas patologías en las cuales no ocurre eso, ¿no? O sea, hay algunos fenómenos electrofisiológicos. Entonces nos ayuda también a determinar ciertas alteraciones. La otra maniobra de activación es la hiperventilación. Se le hace al paciente, ¿no?, tomar aire, hiperventilar, ¿no? Generalmente es por 1 minuto y medio o 2 minutos, a veces hasta más, ¿ya? Y eso generalmente lo que hace es producir un enlentecimiento del trazado, ¿ya? Y a veces en algunos tipos de epilepsia, como la epilepsia de ausencia de la infancia, puede desencadenar las crisis de ausencia. Entonces, en pacientes que sospechamos de crisis de ausencia, ¿no?, le hacemos la hiperventilación un poco más de tiempo, ¿ya? Y se ven justamente las anormalidades en el trazado, ¿ya? Y la tercera maniobra es la fotoestimulación, la que les dije que puede desencadenar las mioclonías en pacientes que tienen epilepsia idiopática, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya? Entonces, justo aquí estamos bien, vamos a ver una niña que la están haciendo hiperventilar y van a ver ustedes cómo se desencadena la crisis, ¿ya? Entonces, miren ahí. Entonces, lo de la privación de sueños, eso son otras maniobras que permiten desencadenar también otros tipos de crisis, ya no solamente crisis de ausencia. Esto es lo más clásico. Entonces, miren ustedes la niña cómo está, ¿no?, hiperventilando. Miren, está obedeciendo órdenes, ¿no? Y de pronto van a ver ustedes cómo ella continúa todavía, ¿no?, obedeciendo órdenes, y van a ver, miren ustedes cómo el trazado se desorganiza, ¿ya? Y la niña está parada, se queda parada, y miren ustedes, ¿no?, las descargas. Eso se llama crisis de ausencia. Entonces ahí todavía está en crisis la niña, y ahí nuevamente se conecta, ¿no? Generalmente dura segundos, generalmente dura 10 segundos, ¿no? Y lo que se ve son paroxismos de complejos punta-onda de 3 ciclos por segundo o 3 Hz por segundo, ¿ya? Les estoy diciendo, ese básicamente es algo patognomónico de las crisis de ausencia. Y entonces, miren ustedes nuevamente, porque van ustedes a escuchar ausencias siempre, ¿ya? Cuando pasen a pediatría o cuando de repente se están en neuropediatría. Entonces, miren ustedes cómo se le hace la hiperventilación y la pacientita va a comenzar a presentar las crisis de ausencia. Se desconecta, tiene una parada comportamental y miren, súbitamente comienza a presentar estos paroxismos que son complejos de punta-onda. Y miren, se correlaciona con la desconexión del entorno que tiene la paciente. 10 segundos a 15 segundos como máximo, ¿ya? Luego nuevamente la paciente, miren cómo se conecta nuevamente, el trazado se normaliza y la paciente comienza a interactuar nuevamente con sus interlocutores, ¿ya?, a responder preguntas y todo. Las crisis focales, ¿ya?, o crisis parciales también, ¿no? Les voy a presentar algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos, esta es una paciente que tenía una epilepsia focal del lóbulo temporal. Miren ustedes cómo el miembro superior del lado izquierdo lo moviliza, ¿ya? La cabeza está desviada hacia el lado izquierdo y el miembro superior del lado derecho está fijo, ¿no? Miren ustedes, hace unos movimientos con la boca, se llaman automatismos esos movimientos, ¿ya? Entonces aquí comienza a hacer movimientos también un poquito con el miembro superior del lado derecho, pero más lo hace con el lado izquierdo. Entonces aquí sus interlocutores están tratando de interactuar con ella, pero ella no responde, ¿no? Entonces ahí comienza a presentar, ¿no?, unas clonías, unos movimientos clónicos en la hemicara del lado derecho y se generaliza. La crisis se generaliza. Es una crisis parcial compleja. Crisis parcial compleja con automatismos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, es un paciente que está desconectado, está con la cabeza desviada hacia el lado izquierdo, está haciendo movimientos con la mano izquierda,
movimientos con extremidades distales se llaman automatismos. La mano derecha está más fija, ¿ya? Ahí no se escucha, pero los interlocutores intentan, ¿no?, que les responda algunas preguntas y no lo logra, ¿no? La paciente no establece contacto, ¿ya? Y después, ¿no?, comienza a presentar unos movimientos clónicos en hemicara y la crisis se generaliza. Son crisis, ¿no?, parciales, secundariamente generalizadas. Miren ustedes ahí cómo comienza. Esto es típico de la esclerosis mesial temporal, ¿no?, o atrofia del hipocampo, que produce una epilepsia, ¿no?, del lóbulo temporal sintomática, ¿no? Miren ustedes aquí, esta es una crisis focal motora clónica, ¿ya? Miren ahí, el paciente está comiendo y comienza a presentar, si ustedes ven desde el comienzo, miren, observen, una sacudida en miembro inferior del lado derecho, ¿ya? Su esposa está con él, acompañándolo durante su almuerzo y miren ustedes, como tiene la sensación, tocan el timbre para que lo puedan asistir y miren ustedes el movimiento, ¿no? Son movimientos clónicos, es una rigidez, ¿no?, acompañada de movimientos clónicos, sacudidas musculares breves, ¿ya? Entonces el paciente completamente, ¿no?, con la conciencia preservada, pero tiene, digamos, esas crisis que son breves. Esas son crisis parciales simples motoras, a diferencia de las crisis parciales simples sensitivas o sensoriales o psíquicas que vienen a ser las auras. Entonces, ahí la interlocutora le pregunta, ¿no?, la técnica, cómo está, evalúa su estado de conciencia, ¿no?, y ve pues que no hay ningún tipo de alteración, ¿ya? Este es otro tipo de crisis, ¿ya? Otro tipo de crisis nocturna que recibe el nombre de crisis hipermotora, ¿ya? Generalmente estos pacientes se despiertan en la noche, son crisis del lóbulo frontal, despiertan, presentan una postura tónica en extremidades y comienzan a presentar unos automatismos de pedaleo y automatismos pélvicos en extremidades inferiores, ¿ya? Con una impresión a que el paciente, muchas veces ha sido confundido esto con crisis psicógenas, ¿no? El paciente tiene una facies de miedo, ¿no?, actitud de miedo, un grito, ¿ya?, pero presenta estos automatismos que son muy breves, son crisis muy breves, ¿ya? Este tipo de automatismos no son como los automatismos de las crisis parciales complejas del lóbulo temporal, ¿no? Son crisis hipermotoras, ¿ya? Automatismos hiperkinéticos que se producen que se dan en extremidades inferiores y en extremidades superiores también. Generalmente se presentan en pacientes que tienen epilepsia del lóbulo frontal mesial. La primera crisis de la paciente que estaba con su cabeza hacia el lado izquierdo, que movía la mano, esas son crisis del lóbulo temporal, ¿ya? Este es un niño con una crisis rolándica, miren, ustedes van a ver, miren, son crisis clónicas, ¿ya?, en hemicara del lado izquierdo, ¿ya? Generalmente esto se produce pues cuando hay algún tipo de lesión en el área rolándica contralateral, porque las vías son cruzadas, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, son crisis clónicas, ¿ya?, rolándicas. Muchas veces estas crisis se acompañan de salivación excesiva o dificultad para articular las palabras, ¿ya? Entonces, muchas veces lesiones localizadas en el área rolándica contralateral, ¿no?, van a cursar con este tipo de crisis, ¿ya? La epilepsia, como podrán ver, se presenta a todas las edades, no hay una predilección, lo que varía son las etiologías, ¿no?, los factores de riesgo y los factores que las predisponen. Bien, el diagnóstico entonces es clínico, como ustedes saben. Hay que confirmar que realmente se trate de una crisis epiléptica,
hay que determinar factores de riesgo para epilepsia, ¿no? Por ejemplo, antecedentes perinatales, crisis febriles, por ejemplo, para los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, las crisis parciales complejas generalmente tienen como antecedente las crisis febriles, ¿ya? Crisis febriles prolongadas, ¿no? Como tenía, ¿no? Como se describió en el caso clínico que vimos en la mañana, ¿no? Hay antecedentes familiares también, ¿ya? Que es importante considerar. Y siempre los factores provocadores, ¿no? Privación de sueño, enfermedades sistémicas, trastornos electrolíticos o metabólicos, infecciones, consumo de alcohol, drogas, ¿no? Ingesta de fármacos, ¿no? Hay fármacos que pueden bajar el umbral compulsivo, ¿no? Y pueden hacer que se produzcan crisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ciprofloxacina, la norfloxacina, las quinolonas, por ejemplo, reducen el umbral compulsivo, ¿no? Las mismas beta-lactámicos pueden también producir eso y en los pacientes que los están tomando a veces presentarse crisis, o si tienen epilepsia de fondo, hacer más floridas estas crisis, ¿ya? ¿Qué exámenes apoyan al diagnóstico? Tenemos el electroencefalograma, ¿ya? Y el video electroencefalograma que ya yo les había mencionado, ¿no? Que nos ayudan a determinar, ¿no? Básicamente si las crisis son focales o son generalizadas, ¿no? O sea, el tipo de epilepsia o el tipo de síndrome epiléptico. Y el video electroencefalograma me permite correlacionar la clínica con los hallazgos electroencefalográficos, ¿no? Es el gold estándar o el estándar de oro para, ¿no? El manejo, ¿no? Y el estudio de los pacientes con epilepsia, especialmente la epilepsia refractaria, en la que necesito determinar el área epileptógena para poder ser resecada en una cirugía, ¿no? O descartar que haya otros tipos de eventos, ¿eh? Porque a veces hay eventos psicógenos, ¿no? Hoy día hemos visto, ¿no, Medellín? Pacientes que hasta de la cama se tiran y son pacientes psicógenos, pacientes que hacen unas posturas opistotónicas, ¿se acuerdan? Pacientes, y en realidad no eran crisis epilépticas sino crisis psicógenas, ¿no? Ya cuando muchas veces es bien difícil hacer la diferenciación, muy difícil. Uno tiene que sentarse, conversar con el paciente, hacer una anamnesis muy detallada, y el video, el electroencefalograma, a mí me ayuda bastante en ese sentido. Aquí tenemos un electroencefalograma, por ejemplo, de una crisis de ausencia. Esto es bien característico de una crisis de ausencia. Descargas punta onda, ¿no? Punta onda, miren ustedes aquí, una puntita y una onda lenta, una puntita y una onda lenta. La actividad de fondo normal. Esta es la actividad de fondo, la actividad de base del electro, y este es la actividad epileptiforme, ¿ya? Solo para, con esto no quiero volver los neurólogos y mucho menos epileptólogos, pero son las cositas claves que tienen que recordar. Este es un video, es un paciente, ¿no? Que tenía una epilepsia del lóbulo temporal, ¿ya? Lamentablemente el video en sí no lo tengo, pero es un paciente que fue operado también, pero para que vean ustedes, ¿no? Este es el área en el cual nosotros hacemos, ¿no? La monitorización, y esta es, digamos, la representación ya en el equipo, ¿no? El trazado electroencefalográfico y el video. Esto nos ayuda, si ustedes pueden ver ahí, ¿no? Acá tenemos una onda aguda que está localizada en F7, todo en el electroencefalograma, todo lo que es impar es izquierdo y todo lo que es par es derecho, ¿no? Chicas, ¿sí hemos visto? Entonces acá vemos una onda aguda. Entonces esto nos orienta que aquí podría estar el área epileptógena, ¿no? Era un paciente con epilepsia del lóbulo temporal izquierda, con una esclerosis hipocampal del lado izquierdo también. Y la neuroimagen, pues lo que más nos ayuda es la resonancia magnética, ¿no? O sea, ya la tomografía, no es que esté en desuso, pero no nos ayuda mucho en algunas patologías. Hay patologías, ¿no? Como las hemorragias, por ejemplo, los infartos que hemos visto también, ¿no? En emergencia nos ayuda, ¿no? Para descartar una hemorragia, sobre todo porque los infartos a veces en las primeras 72 horas o 48 horas no se ven, porque hay un periodo de ventana, ¿no?
pero la penumbra isquémica, ¿ya? Pero la resonancia sí nos podría ayudar, por ejemplo, en un infarto, ¿no? O en patologías que pueden producir epilepsia de difícil control, ¿no? Como la esclerosis mesial, por ejemplo, o ciertos tumores de bajo grado de malignidad, o malformaciones en el desarrollo de la corteza cerebral, ¿no? Malformaciones vasculares también pueden verse con mayor nitidez mediante una resonancia. Entonces, la resonancia pues tiene una alta sensibilidad, proporciona una mejor definición ya de las estructuras del encéfalo. Y ahí tenemos, pues, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Acá tenemos la esclerosis hipocampal, miren, así se ve. Si yo comparo este hipocampo con este es más grande, ¿no? Y este es el que está atrófico. Así terminan a veces algunos hipocampos o lóbulos del lóbulo temporal, ¿no? En pacientes que han tenido crisis febriles, por ejemplo, de la infancia, repetidas, o que han tenido meningitis, ¿no? Con afectación en el lóbulo temporal, ¿no? O que tienen, digamos, tumores, tienen otras alteraciones, ¿no? Que hacen, digamos, que se produzca una atrofia en el hipocampo, ¿no? A lo largo del tiempo, con la repetición de las crisis también, porque esto generalmente es producido por un daño antiguo, ¿no? Y por la repetición de las crisis. A veces hay pacientes que tienen epilepsia generalizada idiopática, que ustedes saben que no tienen ninguna lesión, pero que a lo largo del tiempo el paciente comienza a presentar otros tipos de crisis, ya no las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas, sino comienza a desarrollar crisis parciales complejas. Y uno dice, pero ¿cómo? Si este paciente era una epilepsia genética, no tiene por qué tener, pero es un paciente que por la repetición de las crisis, ¿no? Se ha producido un daño, se puede producir un daño en estructuras sensibles. Hay que recordar que el hipocampo, la región del lóbulo temporal, el complejo amígdala hipocampal son las áreas más sensibles a la hipoxia. Por eso es que cuando hay crisis febriles de la infancia, lo primero que se daña son esas áreas. Entonces, por eso es que a la larga se produce el proceso de epileptogénesis y en la adolescencia mi paciente comienza a presentar crisis parciales complejas, auras de miedo, todo lo que le hemos mencionado. Otras patologías, tumores, ¿no? Astrocitomas, por ejemplo, ¿no? Cisticercosis, ¿no? Que es una parasitosis, displasias corticales, que son malformaciones en el desarrollo cerebral, y malformaciones cavernosas, como los angiomas cavernosos, ¿ya? Son patologías que producen epilepsia refractaria. Estado epiléptico, ¿ya? Es aquella condición, ¿no? En la cual resulta de una falla de los mecanismos responsables del término de la crisis, ¿ya? O del inicio de mecanismos que conlleven a crisis de carácter prolongado, ¿no? Generalmente en los casos de crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Está estandarizado, ya que a partir de los 5 minutos, ya si hay persistencia de esa crisis, yo estoy frente a un estatus epiléptico generalizado. En el caso de que sea una crisis parcial compleja, ¿no? A partir de los 10 minutos, ya yo puedo decir que estoy en estatus parcial complejo. En el caso de la crisis de ausencia, entre los 10 y 15 minutos, ¿ya? En realidad, cualquier tipo de crisis de lo que conocemos puede convertirse en un estatus cuando pasa un determinado, ¿no? Umbral de tiempo. Entonces, ese es, digamos, el periodo de tiempo después del cual yo considero como estatus, pero, digamos, el periodo de tiempo para que genere un daño es un poco mayor, ¿no? O sea, en el caso de las crisis tónico-clónicas generalizadas, es, digamos, más allá de los 30 minutos. Si persistiera la actividad más allá de 30 minutos, ya yo estaría, digamos, en el periodo de tiempo en el cual se va a producir un daño difuso, un daño importante. En el caso de las crisis parciales complejas, a partir de los 60 minutos, ¿ya? Entonces, sin embargo, no vamos a esperar por llegar realmente hasta ese tiempo, ¿no? Si yo tengo una crisis que está yéndose ya más allá de los 2 minutos, ¿no? Que está yendo ya para los 5 minutos, yo tengo que actuar, tengo que pararla, ¿no? Controlarla para que no avance, ¿no? Y
y se genere el menor daño en el paciente, ¿no? El problema es que a veces hay algunos tipos de crisis que por la poca frecuencia, digamos, la poca presentación, ¿no? O, digamos, la poca experiencia en ver ese tipo de crisis, a veces se nos hace un poco difícil diagnosticarla. Por ejemplo, las crisis parciales complejas que se presentan como confusión, por ejemplo, ¿no? A veces hay pacientes que vienen en confusión, pacientes ancianos, ¿no? Que vienen, se presentan, por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones urinarias, neumonías, por decir, y vienen en confusión. Puede ser un síndrome delirante, ¿no? Propio del cuadro infeccioso, pero a veces también hacen estatus epiléptico de tipo parcial, ¿no? Entonces, tenemos que tener un alto índice de sospecha y siempre tratar de realizar un electroencefalograma, porque eso nos va a permitir diferenciar si es focal o generalizado. ¿Ya? Entonces, aquí las secuelas pues van a ser muerte neuronal, injuria y alteraciones de redes neurales, ¿no? Dependiendo del tipo y duración de las crisis. A veces las crisis febriles que ocurren en la infancia, a veces se pueden debutar como estatus epiléptico también febril, y ahí, digamos, ¿no? El pronóstico es peor, no es más reservado. Es una emergencia neurológica con una significativa mortalidad que requiere pues de un diagnóstico y tratamiento precoz, ¿no? Para evitar las complicaciones sistémicas y el daño neuronal, ¿ya? La incidencia es de 60 casos por 100.000 habitantes por año, y la prevalencia siempre es mayor en las edades extremas de la vida, ¿no? Como toda patología, ¿no? En las edades extremas lo que va a variar vienen a ser las etiologías, las causas, siendo pues en mayores de 60 años la causa más prevalente los problemas cerebrovasculares, ¿no? Y en menores de un año lo más prevalente será, ¿no? Los problemas hipóxico-isquémicos perinatales, ¿no? La incidencia va a variar según el tipo, ¿no? Y según la edad, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Las crisis parciales, ¿no? Las crisis parciales más frecuentes, ¿no? Lo que vemos en verde, ¿no? Más allá de los 60 años, ¿no? Mientras que las crisis de ausencia, por ejemplo, las vemos más, ¿no? en las primeras edades de la vida, ¿no? El primer decenio de vida, ¿no? Crisis generalizadas, por ejemplo, se pueden ver en cualquier momento de la vida, pero con un gran, ¿no? Un incremento más allá de los 60, 70 años, ¿no? Y las crisis mioclónicas que vemos en amarillo, miren ustedes, ¿no? En las primeras edades de la vida, ¿no? Porque son característicos de epilepsias idiopáticas, epilepsias genéticas, ¿no? Entonces, eso es importante. La etiología, la primera causa es la suspensión o disminución de la medicación antiepiléptica, ¿ya? Pero puede ser también por otras causas, ¿no? Generalmente lo que vemos es eso, ¿no? Son pacientes que han dejado de tomar su medicación, ¿no? O a veces cambian de presentación y puede, digamos, a veces no existe una bioequivalencia entre los productos, ¿no? Pueden ser también eventos cerebrovasculares, como habíamos mencionado, trastornos, todas las causas que hemos mencionado previamente pueden producir estatus también, incluso puede debutar como estatus el paciente, ¿no? Tóxicos o empleo de drogas, infecciones del sistema nervioso central, traumas, tumores cerebrales también, ¿ya? Puede ser la primera manifestación de una epilepsia, como les decía, puede debutar como una epilepsia, ¿no? O pueden ser epilepsias de difícil control que ocasionalmente se presentan con estatus epilépticos recurrentes. Hay algunos tipos de encefalopatías, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut, que se los he mencionado durante la presentación, ¿no? Que se caracterizan por presentar crisis, estatus epilépticos recurrentes. La clasificación también será similar a la clasificación de la epilepsia. Si tengo crisis parciales simples, tendré también estatus parciales simples, ¿no? Si tengo crisis generalizadas, también tendré estatus epilépticos de tipo generalizado. Acá los tengo, ¿no? Pueden ser tónico-clónicos, pueden ser clónicos, de acuerdo a los tipos de crisis que existan en este tipo de epilepsia. Puede ser estatus epiléptico de ausencia, puede ser un estatus epiléptico tónico o mioclónico.
o en el caso de los parciales, pueden ser epilepsias parciales continuas, ¿no? Como lo que ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Rasmussen, que es una encefalopatía epiléptica también, ya es un síndrome hemisférico, en el cual es una epilepsia autoinmunitaria, en la cual se produce una atrofia, hemiatrofia cerebral progresiva, ya asociada a hemiparesia o hemiplegia y también retraso mental. ¿Ya? Entonces, en esos casos se hace una hemisferectomía, en esos casos cirugía de epilepsia, ¿ya? Pero eso es básicamente un estatus parcial, un estado parcial continuo le llaman. Puede haber un aura continua, o sea, esas auras que ustedes que mencionan ustedes, que me han mencionado ustedes y que yo he reforzado, también se pueden presentar de manera prolongada, y eso constituye también, ¿no?, un tipo de estatus, un estatus de aura, ¿no? Estado epiléptico límbico, ya que son los estatus parciales complejos, ya puede ser un estatus hemiconvulsivo con hemiparesia también. Esas son ya entidades un poco más raras, pero que se pueden presentar. Lo que quiero que queden ustedes es de que, digamos, el número de crisis epilépticas, ¿no?, es básicamente es directamente proporcional al número de funciones cerebrales que existen, y también obviamente el de estatus epiléptico, ¿no? Por cada tipo de crisis puede presentarse, puede desarrollarse un tipo de estatus. La fisiopatología, ¿no?, es la falla entre mecanismos excitadores e inhibidores, ¿no? Al inicio, ustedes saben que existe un neurotransmisor que es el glutamato, que es excitatorio, ¿no?, y que es el que mantiene la actividad epileptiforme, y uno que es inhibitorio, que es el GABA. Entonces, hay algunos casos en los cuales existe una inhibición, ¿no?, de la acción GABAérgica, ¿no?, con una potenciación, ¿no?, de la acción glutamatérgica. Entonces, digamos que eso es lo que hace que se perpetúe la crisis epiléptica y que se genere muchas veces, ¿no?, el estado epiléptico. Entonces, hay mecanismos compensatorios iniciales como hipertensión arterial, hiperglicemia, aumento del flujo sanguíneo cerebral, y luego ya de 30 minutos se da la injuria, es lo que ya les decía, ¿no? O sea, hay una serie de cambios que ya cuando llegan a los 20 a 30 minutos ya estamos frente a lo que correspondería a una injuria. Por eso, mientras más breve nosotros bloqueemos, ¿no?, evitemos que digamos que continúe esta crisis, vamos a evitar, digamos, que se produzcan estos daños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Hipertermia, hipoxia, acidosis, ¿no?, acidosis láctica, hipotensión o efectos sistémicos. Ya puede incluso a veces darse hasta rhabdomiolisis, necrosis tubular, ¿ya? Ahora existen fases, hay una fase premonitoria. En realidad nosotros deberíamos evitar que llegue, ¿no?, al estado epiléptico, o sea, deberíamos actuar en la fase premonitoria, en lo que se conoce como los heraldos del estatus, ¿no? Entonces, la fase premonitoria es aquella en la que los pacientes, ¿no?, epilépticos conocidos presentan una serie de síntomas conocidos por el paciente, ¿no?, que hacen que se puedan establecer ciertas medidas, ¿no? Hablando de paciente epiléptico conocido, porque cuando son pacientes de novo, en los cuales el estatus epiléptico se produce de novo, entonces ahí obviamente es muy difícil. Pero en aquellos pacientes que ya son epilépticos de tiempo, ya el familiar o el mismo paciente ya conoce, ¿no?, los síntomas que tiene y que se presentan previos al desarrollo de crisis. Entonces, en esos casos se puede utilizar cierta medicación de rescate, tal vez para evitar que llegue al estatus, ¿no?, lo que no se puede en los estatus de novo, ¿no? Luego ya, digamos, tenemos el estado epiléptico precoz definido por los primeros 30 minutos del inicio de las convulsiones, ¿no? En realidad debemos actuar en los primeros 5 minutos, ¿no? El estado epiléptico establecido es aquel en el cual las convulsiones ya duran más allá de 30 minutos, ¿ya? Y el estado epiléptico refractario es aquel en que las convulsiones duran más allá de 60, ¿ya?, de 60 a 90 minutos. Existe también un estatus epiléptico superrefractario, ¿ya? Superrefractario es aquel en el cual las crisis no se controlan, ¿no?, inclusive
habiendo sido el paciente ingresado a unidad de cuidados intensivos en 24 horas. Si persiste más allá de 24 horas estamos hablando de estatus superrefractario, pero si pasa la hora y no se controla con las medidas habituales, realmente ya cuando llega la hora ya el paciente debiera estar en unidad de cuidados intensivos porque ya requeriría, ¿no?, probablemente hasta de apoyo ventilatorio, ¿no? Pero hablando de tiempos, 60 minutos ya estamos hablando de estado refractario, ¿no? Entonces ocurre generalmente entre el 31 a 43% de todos los episodios de estatus epiléptico, y el que se profundice va a depender de la etiología. De la etiología, obviamente, si es una lesión importante, una hemorragia extensa, ¿no?, o un infarto, ¿no?, o un área de encefalitis grande, obviamente el pronóstico también será más reservado, ¿no? El diagnóstico va a depender de la historia clínica, como ya hemos mencionado. La historia clínica es fundamental y la exploración neurológica me permitirá, pues, ver, ¿no?, se va a complementar, ¿no? La exploración neurológica va a orientarme, ¿no?, a tal o cual patología. Por ejemplo, si es una hemorragia, si es una lesión, digamos, intraparenquimal, ¿no?, o es extraxial, por ejemplo, me puede orientar, porque si yo encuentro, por ejemplo, rigidez de nuca en un paciente, yo puedo pensar que estoy frente, ¿no?, a una hemorragia subaracnoidea, o por ejemplo un cuadro meningio, ¿no? Si encuentro signos de focalización con un gran compromiso de conciencia, yo supongo que debe estar dentro, digamos, intraxial, ya sea supratentorial o infratentorial, porque ustedes saben que se comprometen los componentes, los grupos neuronales del sistema activador reticular ascendente, que tiene que ver con el mantenimiento del sistema vigil, del ciclo sueño-vigilia. Entonces, aquí en estos casos siempre yo tengo que hacer una tomografía para descartar esa patología aguda, ¿no? El pronóstico va a depender de los factores, pues, de la edad. Obviamente no es lo mismo que le dé a un anciano que le dé a una persona, pues, ¿no?, un adulto joven, ¿no? La etiología, el tipo de estado epiléptico, obviamente el generalizado es mucho más ominoso su pronóstico que un estatus de ausencia, por decir, ¿no?, o un estatus parcial. Hay una mayor muerte neuronal, ¿no? La duración también, obviamente, si dura un estatus súper refractario, obviamente el pronóstico es más ominoso, generalmente está en relación con patología autoinmune. Hay unas epilepsias autoinmunes, ¿no?, que son epilepsias límbicas, por ejemplo, ¿no?, que hacen estatus súper refractario generalmente, y obviamente no es lo mismo que controlar un estatus a los 5 minutos, pues en otro tipo de entidad. Hay que ver también la fase evolutiva en la que se instaure el tratamiento. No es lo mismo que yo lo instaure cuando ya estoy en 60 minutos que si le doy tratamiento en la fase premonitoria, ¿no? Y depende también de las complicaciones y enfermedades asociadas. A veces hay pacientes, pues, que tienen una serie de comorbilidades, ¿no?, hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, mientras más patologías asociadas tenga el paciente, ¿no?, mientras más complicaciones ya se hayan establecido en él, obviamente el pronóstico también va a ser más reservado, ¿no? La mortalidad generalmente oscila entre 20 a 30%, ¿no? En niños es de 3%, en mayores va incluso en aumento, pues, ¿no? Ya en mayores de 80 años ya llega al 50%, ¿no? Estas son las complicaciones, ya les había mencionado, ¿no? Pueden ser autonómicas y cardiovasculares, pueden desde arritmias, hipertensión, hipotensión, insuficiencia respiratoria, hacen hipertermia estos pacientes, ya pueden llegar al shock, no pueden haber alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas, ya hasta pancreatitis, inclusive se describe alteraciones. La principal complicación viene a ser a nivel cerebral una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Entonces el paciente muchas veces hace infartos, ¿no?, en relación a esto. Puede haber trombosis venosa, a veces hasta hemorragias, y otras, como les dije, también la coagulación intravascular diseminada, puede haber necrosis tubular, rhabdomiolisis, fracturas, obviamente, y eso lo vemos muchas veces en la unidad de video EEG. ¿Se acuerdan cuando discutíamos el caso? No sé quién me decía antes en la mañana de que
Medellín, ¿no? Que se prefería en algunos casos no hacer el video, y algunas escuelas mencionan eso por la posibilidad de estatus epiléptico y muerte, ¿no? En pacientes en los cuales todo orientaba a un foco epileptógeno específico, ¿no? Como por ejemplo en la esclerosis hipocampal. Ya para qué someterlo a un video, quitándole la medicación, deprivándolo, no sometiéndolo al riesgo de que haga un estatus epiléptico y pueda morir. Entonces, son controversias que poco a poco iremos resolviendo. Entonces yo le respondí que en nuestro medio, que recién estamos, ¿no? Aplicando esto del video EEG y no tenemos condiciones para hacer registros muy prolongados, muy largos, sí nos apegamos al protocolo y les hacemos video EEG a todos los pacientes para registrar el inicio de las crisis. Tal vez en otros centros más avanzados, tal vez ya tienen otras experiencias, ¿no? El tratamiento básicamente tiene como objetivo mantener las funciones vitales, identificar y tratar los factores causales y terminar la actividad clínica y electroencefalográfica. Es importante, ¿no? Siempre ver la evolución electroencefalográfica del estatus. El manejo inicial está dado por medidas de soporte, como ustedes ya saben, el ABC, entre el primer minuto y los 5 minutos del inicio de la crisis, ¿no? Luego, dentro de los primeros 30 minutos, la terapia inicial o de primera línea, ¿no? Que básicamente está dada por benzodiazepinas, ¿no? Y fenitoína, ¿no? Hay un recurso que utilizamos nosotros que es la epaminización, ¿ya? Que viene a ser la colocación de epamin de 18 a 20 miligramos por kilo en polvo, ¿ya? Y luego lo dejamos al paciente con epamin de mantenimiento, ¿ya? Y luego ya viene la terapia de segunda línea, que ya la aplicamos en los segundos 30 minutos, ya antes de que llegue a la hora, o ya bueno, a veces cuando pasa la hora, y generalmente ya es terapéutica basada en anestésicos, coma barbitúrico, que eso ya se hace en unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados críticos. Este es el manejo inicial. Generalmente cuando llegue el paciente yo, ¿no?, solicito una serie de exámenes para ver las condiciones, cuál es la probable causa que pueda haber generado esto. Trato de hacer la historia clínica en la medida que puedo y voy manejando también a la par, voy manejando el estatus. No puedo hacer una cosa primero, después otra emergencia. Yo tengo que enfocar las cosas de manera distinta. Hago un dosaje de antiepilépticos, sobre todo en pacientes que son, ¿no?, epilépticos crónicos, ¿no? Y hago un monitoreo por electroencefalograma, manejo de la hipertermia y también toxicología, ¿ya? La meta principal pues es controlar las crisis, ¿no? Lamentablemente no hay una droga ideal hasta el momento, ¿no? Las benzodiazepinas y los barbitúricos deprimen el nivel de conciencia, así que hay que tener mucho cuidado cuando los utilizamos, ¿no? Entonces, generalmente ya manejo de barbitúricos, ¿no?, debe ser, y de benzodiazepínicos debe ser en unidad de cuidados intensivos, ¿no?, con un ventilador mecánico para, ¿no?, en el caso de que haya depresión respiratoria, ¿no?, controlarla. Las benzodiazepinas pues son GABAérgicas. Generalmente utilizamos diazepam, seguimos utilizando diazepam, pero también estamos utilizando midazolam intramuscular, ¿no?, como hemos visto en antes, midazolam en el uso de estatus, ¿no? El diazepam tiene una dosis máxima entre 1 a 3 minutos, ya la dosis es de 0.2 miligramos por kilo, ¿no? Y se puede repetir a los 3 minutos. Generalmente se repite en una oportunidad más para evitar, digamos, la depresión respiratoria. Si por A o B no hay respuesta, ya tengo que pasar a la fenitoína, ¿ya?, en lo que el recurso que se conoce como epaminización, ¿ya?, que es la colocación generalmente en un adulto de 70 kilos de 10 ampollas, ¿ya?, de 100 miligramos, ¿no?, en Volutrol de 100 mililitros, y lo debo pasar en 20 minutos a 30 minutos, generalmente 20 minutos en aquellas personas, aquellos pacientes que no tienen ninguna falla cardíaca o tienen arritmias, porque el problema es que la fenitoína a veces produce arritmias. La fenitoína alcanza sus máximas concentraciones
a los 20 a 25 minutos, requiere un monitoreo electrocardiográfico porque produce arritmias, como les había mencionado. La dosis de carga es de 20 miligramos por kilo endovenoso con una velocidad de 50 miligramos por minuto, ¿ya? Y la fosfenitoína, ese es un análogo de la fenitoína, no la tenemos lamentablemente. Su ventaja es que no produce arritmias y no produce la flebitis que produce la fenitoína, porque la fenitoína produce flebitis. Entonces la dosis es muy similar, ¿ya? Pero el monitoreo de la frecuencia cardíaca y la presión más debo tenerla con la fenitoína. Entonces, una vez que yo aplico fenitoína, debo dejarlo al paciente con hay algunas escuelas que son contradictorias en relación a esto. Algunos dicen que no se les deja la fenitoína de mantenimiento, otras escuelas que sí, ¿no? Entonces, nosotros sí dejamos la fenitoína de mantenimiento cada 8 horas, y si el paciente vuelve a presentar, no controla el estatus dentro de los 10 minutos a 15 minutos de la aplicación de la fenitoína, colocamos la mitad de la epaminización, o sea, 5 ampollas, ¿no?, en la misma velocidad, ¿no?, para tratar de controlar el estatus. El fenobarbital tiene una actividad máxima en 15 minutos, también es un recurso bueno, ¿ya? Hay que monitorizar los posibles efectos adversos, ¿no?, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y la dosis de carga es de 20 miligramos por kilo, igual también que la fenitoína, con una velocidad de 50 a 75 miligramos por minuto. Esto debe ser ya, es recomendable que ya se haga con una intubación endotraqueal, ¿no?, por la posibilidad de entrar a máquina y de insuficiencia ventilatoria, ¿no? Este es un algoritmo en el cual podemos ver, ¿no?, primero benzodiazepinas, ¿no?, luego tenemos ya la fenitoína, acá en las dosis mencionadas, puede ser fosfenitoína también, ¿no? En el caso que ya sobrepase los 30 minutos, ya podemos entrar a fenobarbital o podemos ir de frente a UCI para hacer terapia anestésica, ¿no?, con midazolam o propofol, ¿ya? O se puede utilizar coma barbitúrico también. Eso ya se hace en unidad de cuidados intensivos. La cosa es evitar la encefalopatía hipóxico-isquémica a la que llegan con facilidad los pacientes con estatus epiléptico, y a la par yo tengo que ir haciendo la historia e investigando las causas del estatus. El estado refractario es cuando no me responde, generalmente, como les dije, 60 minutos. En estos casos yo puedo utilizar midazolam, ¿no?, pero ya como infusión, porque lo que yo utilizo en el agudo es midazolam intramuscular. Entonces también me puede ayudar al control de las crisis, ¿ya? Pero ya en infusión ya es cuando ya pasa la etapa que yo considero como refractaria, ¿no?, el propofol o barbitúricos, ¿no? El equipo de trabajo debe incluir un médico intensivista y debe haber pues un monitoreo neurológico, cardiovascular y soporte ventilatorio en unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, el estado refractario, como podemos ver acá, se maneja con propofol, tiopental o midazolam. Debe hacerse la intubación, la ventilación, debe tener un monitoreo estricto, ¿no?, vasopresor, debe haber un soporte vasopresor, y la monitorización electroencefalográfica, porque existen fases electroencefalográficas que me permiten a mí saber si ya el estatus epiléptico se dio, y de esa manera yo puedo retirar la medicación, ¿ya? Hay un patrón que se llama brote supresión en el electroencefalograma que me permite a mí, ¿no?, tomar decisiones. El midazolam, existe una mayor tendencia a emplearlo, tiene una rápida eliminación y menos efectos hipotensores al lado del diazepam, por ejemplo, ¿no? Por eso es que se prefiere utilizarlo en fases agudas, ¿no? Su acción empieza a los 2 a 3 minutos, ¿no? La dosis en bolo es de 0.2 miligramos por kilo endovenoso, eso es cuando pasamos a un estatus refractario, ¿no? Y luego de 0.75 a 10 microgramos por kilo por minuto. El tiopental y el pentobarbital es cuando entramos a protocolo de coma barbitúrico, son muy potentes, tienen
pero el problema es los mayores efectos adversos. No puede haber insuficiencia respiratoria, se acumulan en la grasa, ¿no? Requieren un soporte ventilatorio sí o sí. ¿Ya? El pentobarbital es un barbitúrico de acción corta, ya tiene una dosis de carga de 12 miligramos por kilo, ¿ya? Y la dosis de mantenimiento es de 5 miligramos por kilo por hora. Se debe mantener en coma barbitúrico y tengo que hacer obligado un electroencefalograma para ver, ¿no? Si es que desaparece completamente la actividad epileptiforme, y en ese momento yo puedo proceder al destete, se llama, al retiro, ¿no? de la medicación para estatus epiléptico. El tiopentat de la misma manera, de 100 a 250 miligramos endovenoso en bolo en 20 segundos, y luego puede ser bolos de 50 miligramos cada 2 a 3 minutos hasta controlar las crisis. Ya eso se maneja en unidad de cuidados intensivos. En el estatus superrefractario hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, el empleo de ketamina, sulfato de magnesio. Algo que utilizamos nosotros frecuentemente son esteroides, bolos de metilprednisolona, ¿no? Prednisona, ¿no? Dexametasona, básicamente, ¿no? Y se puede utilizar también, ¿no? Plasmaféresis, ¿ya? O la dieta cetogénica, todo eso basado, ¿no? en la plasmaféresis, ¿no? los corticoides, ¿no? Por el componente inmunológico, antígeno, anticuerpo que se genera, ¿no? La plasmaféresis para remover todo ese componente, ¿no? Que es el recambio plasmático. Pueden utilizarse inmunoglobulinas también, ¿no? Dependiente del tipo de encefalitis. Hay unas encefalitis autoinmunes que le llamamos, ¿no? Que se producen por receptores anti-NMDA, por ejemplo, ¿no? que cada vez son más frecuentes y que producen estatus epilépticos a repetición por semanas, meses y hasta años. La hipotermia también es otro recurso. Y el estado no compulsivo, ¿ya? El tratamiento es muy parecido al del estado convulsivo generalizado, ¿ya? El fármaco de primera línea son las benzodiazepinas, ¿ya? Diazepam o lorazepam, pero se puede también seguir de drogas como fenitoína o fenobarbital, ¿ya? En casos refractarios podemos ir a midazolam, propofol, la misma secuencia que se utiliza para estatus epiléptico generalizado, ¿no? Existe una gran tendencia a la repetición, a la recurrencia, sobre todo en estatus límbicos, ¿no? Y las benzodiazepinas son el fármaco de elección para estatus de ausencia, ¿no? Típico o atípico, ¿no? Los niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Lennox-Gastaut tienen estatus de ausencia atípico, o sea, ausencias, pero que son más prolongadas de lo que ocurre en las ausencias de la infancia, ¿no? Que son de las epilepsias genéticas. Acá tenemos un resumen de las drogas que se utilizan, ¿no? Para el estatus de ausencia típico o atípico, ¿no? Para el estatus parcial simple o parcial complejo, ¿no? También lorazepam, fenitoína, valproato. Generalmente son estatus que se hacen refractarios, ¿ya? En los estatus que son refractarios se puede utilizar también otras drogas, como topiramato, levetiracetam, que son fármacos de última generación, o anestésicos, pero con cautela, porque a veces pueden aumentar la morbimortalidad. A veces hay estatus sutiles, postconvulsivos. ¿Qué pasa? Que a veces hay pacientes que dejan de convulsionar, ¿no? Uno se coloca la medicación en emergencia, el paciente deja de tener, ¿no? las crisis generalizadas, pero el paciente no despierta. Entonces, eso nos tiene que hacer sospechar que podemos estar ante un estatus epiléptico, ¿no? Electrográfico o no convulsivo. Por eso es que es importante hacer el seguimiento con el estudio de electroencefalograma. Ya, entonces eso es importante, ¿no? Y eso, digamos, si nosotros lo dejamos que pase, el paciente puede hacer una encefalopatía epiléptica, una encefalopatía hipóxico-isquémica mayor y puede morir. Las conclusiones de esta clase es, ¿no? que la epilepsia pues, es un desorden crónico del sistema nervioso que produce un importante deterioro de la calidad de vida en todos sus aspectos.
El diagnóstico es clínico, fundamentalmente. Los exámenes son de apoyo al diagnóstico, ¿ya? El electroencefalograma me permite ver el tipo de epilepsia, ¿no? El tipo de síndrome epiléptico me puede ayudar, y la resonancia a ver si es que hay una lesión o no. Los métodos de ayuda al diagnóstico son electroencefalograma y video, y también la resonancia, ¿no? Y el estudio comprende pues una serie de áreas que lo vamos a ver en la parte de cirugía. El estado epiléptico es la complicación neurológica más frecuente, ¿no? El factor asociado más común es la interrupción de la medicación. Si ustedes ven, ¿no?, del 100% de pacientes que vienen con estatus, el 90% hasta el 95% son pacientes que han dejado de tomar su medicación por algún motivo, porque no tenían dinero para comprarla, qué sé yo, no la toleraban. Debe recibir un manejo intensivo inmediato para evitar su progresión y complicaciones, ¿ya? Y el valor del electroencefalograma lo quiero rescatar porque nos puede ayudar muchísimo, sobre todo para el seguimiento del estatus, ¿no?, y la reducción de la mortalidad, ¿ya? Entonces, esta es la primera clase, ¿ya? Entonces, vamos a pasar. ¿Alguna pregunta de esto?